En un pueblito perdido entre los paisajes colombianos, vivía una muchacha llamada Lucky, una chica muy hermosa, de piel canela y grandes ojos negros. El pelo lo tenía oscuro como pluma de cuervo y su silueta era graciosa como la de un ángel. Esta muchacha tan bonita tenía muchos pretendientes y por lo mismo le encantaba darse a notar por los alrededores. Después de todo, la jovencita siempre amó la atención que conseguía robar de los jóvenes con su hermosa figura. Ella iba a todas las fiestas que se celebraban en su pueblo y todos los días, se acercaba hasta el río para lavar ropa en la orilla, sonriendo a todos los jóvenes que pasaban dejándolos endulzados por semejante belleza que habitaba en su rostro. Sus padres veían muy mal este comportamiento, ya que consideraban que se exponía demasiado a ser secuestrada o abusada por algún hombre. No es bueno que una chica decente se ande exhibiendo por ahí, si sigues así te van a robar. Le advertía la madre, preocupada porque su pequeña sufriera algún daño. Pero ella, vanidosa como era, nunca escuchaba y seguía saliendo a todas horas sin prudencia alguna. Un día, justo antes de que se pusiera el sol, salió a lavar su vestido favorito con flores de la ribera. Había un baile al día siguiente y quería ser la más guapa para llamar la atención de todos los muchachos. De repente, le pareció ver algo que se movía entre los árboles. Una sombra había cruzado rápidamente y ella la había notado por el rabillo del ojo. Nerviosa, preguntó si alguien andaba por ahí y escuchó otro ruido de enormes pisadas sobre las ramas del bosque. ¿Quién está ahí?, preguntó con más ahínco. Salió entonces ante ella un ser enorme y cubierto de pelo, muy sucio y alto como un gigante. La joven gritó con todas sus fuerzas, tanto, que en el pueblo sus padres la escucharon y fueron a su encuentro pensando que algún animal la habían atacado, y no estaban tan equivocados. Cuando llegaron al río ya no estaba. Solo quedaba su vestido maltrecho en el agua. Los padres, en su desesperación dieron aviso a todos los hombres de la aldea y con antorchas en mano salieron a buscarla. La búsqueda duró por días sin ningún resultado. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, encontraron la entrada de una cueva en lo más profundo del bosque. Allí dentro se encontraba a la muchacha, sucia, desnuda y en un profundo estado de shock. Por más que le preguntaron qué le había ocurrido, ella era incapaz de contestar. La llevaron de vuelta a casa donde su madre la lavó con cuidado y solo horas después, se supo la verdad de su desaparición. Aquel día, mientras lavaba su vestido, la pobre había sido raptada por aquella criatura repugnante que logró cargarla con tanta facilidad como si fuera de papel, que sin más la había dejado en su cueva donde todas las noches se dedicaba a acecharla. A veces le llevaba flores y comida que encontraba en el bosque. Pero ella no soportaba verlo. Ese ser era el Moan, una criatura malvada que se dedicaba a robar a las mujeres que le gustaban y que tomaba desprevenidas. Desde entonces, se dice que cada vez que ronda un pueblito una desgracia está a punto de ocurrir. A veces las chicas desaparecen sin más. Y otras, atacan las inundaciones, los terremotos y las sequías para devastar al pueblo. Las jovencitas sobre todo, deben tener cuidado con él. Cuentan que el Moan vivía en los charcos más profundos y peligrosos de algunos ríos y quebradas, donde tenía cuevas o cavernas internas que solo él conocía y consideraba como propios. Son muchas las muchachas que ha raptado, formando así un sinfín de leyendas a cual más fabulosas, irreales y novelescas de Colombia. El Moan aparece por diferentes ríos y quebradas, fumando un grueso tabaco para espantar a los insectos. Encanta y enamora a las mujeres que suelen ir a lavar la ropa a estos lugares para luego llevárselas. Existen palacios subterráneos, profundidades acuáticas y oscuras cuevas que ocupan un espacio misterioso, pero al que muchos jamás han ido, y la verdad es que casi nadie quisiera tener el honor de visitarlos porque allí podrían toparse con un ser de horror. Se dice que este era un hechicero que conocía el poder de las plantas y compartía su sabiduría con los demás, ayudaba a encontrar alivio a las almas afligidas, pero también gustaba de las mujeres, fumaba tabaco todo el tiempo y sus ojos eran rojos y provocaban el miedo en todos.
Cuando llegó la invasión española, el Moán, adolorido por todos los vejámenes y la destrucción que los recién llegados habían hecho a la población de indígenas, decidió retirarse y esconderse sigiloso en los rincones más oscuros de la geografía. Unos dicen que se sumerge en los ríos y otros que se esconde en las cuevas que nadie quisiera visitar en la noche. Aunque muchos temen a este ser, otros afirman que nostálgico navega por los ríos, tocando un instrumento de cuerda y cantando tristes tonadas. El paso de los siglos no eliminó esta historia, sino que la catapultó hacia el futuro. Pescadores rezan al cielo para no encontrarse en medio del río con este hombre de aspecto bestial. El Moán cambia de apariencia para ir a los pueblos a comprar aguardiente y tabaco. Se dice que con esa apariencia también engatusa mujeres, pero es sobre su balsa o nadando en el río como el mejor de los escualos que causa mucho terror en la población. Las esposas de los pescadores no quieren dejarlos ir a sus faenas, y las madres no quieren que sus hijas jóvenes se acerquen al agua. Este ser goza de fama de brujo de las aguas, porque puede crear intempestivamente olas que voltean las chalupas, haciendo ahogar a sus barqueros y pasajeros. También ejerce gran poder sobre la misma pesca, porque logra que existan o no subiendas y si lo quiere, hace que las redes de los pescadores se enreden o sencillamente, que salgan del agua sin un solo pez. El Moán, o también conocido como el Poira, también le agrada cantar y tocar un instrumento musical típico de la región conocida como tiple, y va tocando su instrumento por las aguas del bosque. Su alimentación preferida es la carne humana, se roba a los infantes para absorber su sangre y después los prepara como carne asada y se alimenta de su carne. Ha tenido la osadía de ahogar a algunos de los pescadores, sobre todo aquellos que se encuentran a las orillas del río Magdalena, volteando sus barcos y dejándolos a merced del agua. Este ser es un defensor del bosque, en especial de lagunas y ríos, ya que él mismo manifiesta que el agua no se debe de intoxicar, sobre todo cuando las mujeres lavan en los ríos, afirmando que el agua es ingerida por muchos humanos, por lo que no se debe contaminar, más bien se debe de preservar y cuidarla. También narra la leyenda que el personaje del Moán goza de una gran fuerza y energía que puede aguantar el peso de la luna, y que además se ve embriagado con aguardiente de caña o también toma chicha de maíz fermentada que él mismo elabora. Cuentan que en una época existía una lavandera muy hermosa de nombre Chiquinca, a quien el Moán le gustaba mucho y deseaba enamorarla, la seguía continuamente por todas partes, y sus compañeras atestiguaban que muchas de las veces que la muchacha estaba lavando las prendas de vestir en el río, este silenciosamente se le aparecía por debajo del agua, le robaba la totuma y el jabón de lavar. Hasta que un buen día la joven hermosa desapareció sin dejar muestra alguna. Otro testigo muy conocido del avistamiento de este ser es de una señora llamada Secundina Monroy Waltero, a la que apodaban como la vieja Satu, quien narra que en una oportunidad, cuando eran tan solo unas niñas, junto con su hermana gemela, disfrutaban bañándose en el río, y de repente se dan cuenta que el agua comienza a subir, y mientras crecía el agua se volvía caliente. Luego, vieron de repente que emergió del centro del río un fuerte chorro de agua, y para sorpresa cuando miraron el Moán estaba parado y firme con su gran presencia, similar a un sol incandescente que encandilaba. Cuando lo vieron, el susto fue tan grande que salieron corriendo despavoridas para su casa. Una vez que llegaron a la casa, la madre se dio cuenta que las niñas estaban muy aterrorizadas y pálidas, por lo que les preguntó enseguida qué les había sucedido o qué habían visto. Las hermanas no podían pronunciar palabra debido a que estaban tartamudas del susto. Al poder articular palabras le contaron lo que habían visto. La madre abrazó a las jovencitas, buscó su camándula y empezaron a rezar el Santo Rosario. Según su creencia, con esto espantaban el Moán, porque lo que buscaba era raptarlas por su natural belleza, y quizás más nunca las volverían a ver. Continuando con las leyendas tan interesantes de este personaje sobre el rapto de las muchachas que le atraen, existe el caso cuando una joven hermosa que había perdido la vida ahogada en un lugar conocido como Puerto de los Encantos, y que según los pescadores del pueblo, decían que su cuerpo lo había sacado a las orillas del lugar el mismo Moán. La jovencita, con apenas 16 años de edad, intentó salvar a un perrito que se estaba ahogando en el río, y ella fue sujetada fuertemente de las manos de su madre, cuando de repente una corriente fuerte de agua la arrancó de las manos y desapareció sin explicación alguna. A raíz de la desaparición de la muchacha, comenzó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y los pobladores del lugar para hallarla, sin lograr conseguirla.
Luego más tarde al pasar justamente 16 días, los pescadores observaron que en una isla cercana rodeada de plantas con lindas flores, se encontraba el cadáver de la joven, envuelto en unas espigadas garzas morenas. Este no presentaba señales de maltrato. De acuerdo a testimonios de oriundos del lugar y conocedores, cuando la encontraron, su apariencia lucía radiante y hermosa. Según las creencias de los pobladores, manifestaban que el Moan había raptado a la bella jovencita y se la llevó al reino que posee en las profundidades de las aguas, y que algún motivo del espíritu de las aguas lo condujo a que devolviera el cuerpo fresco y reluciente. No hallaban cómo interpretar ese milagro. Al igual que lo hacía con otras víctimas que participan en los infinitos cuentos de la leyenda colombiana. Es fácil darse cuenta que la leyenda del Moan se hace más famosa conforme pasa el tiempo, y por ello se empezaron a crear una serie de pasos para calmarlo si se llega a encontrar con él. Los pescadores, para repeler la presencia del Moan, usan en sus redes atarrayas plomadas de cobre, así como deciden navegar con la corriente hacia arriba, y como ya conocen que es un empedernido fumador de tabaco, le colocan gruesos tabacos en los peñaderos y orillas de los ríos. Un dato muy curioso que me gustaría agregar al vídeo, es que algunos ribereños aseguran que existe la Moana. Así es, la versión mujer del Moan. Siendo su contraparte. Pero no como consorte del Moan, sino como personaje independiente. Comentan que esta no es feroz, ni les hace travesura en los ríos. Lo único que le atribuyen es que se rapta a los hombres hermosos para llevarlos a vivir con ella en una cueva tenebrosa. Volviendo con la leyenda original, el Moan, a pesar de ser un ente perverso, el colombiano le tiene un profundo respeto por ser parte de la cultura del país. Esto lo podemos apreciar viendo las figuras que hacen del Moan. En conclusión, no cabe duda que el Moan es una figura influyente para la cultura de Colombia. Yo en lo personal disfruté mucho recopilando la información que encontré de este intrigante ser. Agradezco enormemente a todos los que se quedaron viendo el vídeo de principio a fin. En lo personal disfruto mucho de leer leyendas o historias de terror, y por lo mismo me gusta compartirla con ustedes. El Moan en específico es una historia que merece ser recordada no solo por mis amigos de Colombia, sino por otros países en general, debido a lo interesante y curiosa que es esta leyenda, y cómo nos da esa moraleja de cuidar el agua y no malgastarla. Les agradecería enormemente si le dan like al vídeo, se suscriben al canal y lo comparten con sus amigos para hacer de esto una comunidad de terror puro. Así que ya la próxima vez que salgas sola al bosque, ten cuidado, el Moan podría estar detrás de ti.